me voy a levantar para la presentación, porque si no, ya no me siento que formo parte de un museo interactivo, el estar sentado. Entonces, yo quiero hablar de Papalote Museo del Niño y de los servicios educativos de Papalote, pero sí es importante mencionar, bueno, se me olvida el control, sí es importante mencionar que Papalote recién ha tenido una reestructuración importante en sus áreas internas. Entonces, lo que les voy a presentar es la reestructuración que ocurrió hace poco más de un año en Papalote, y es una estructura en la que lo que hemos tratado de hacer es integrar todo el proceso que tiene que ver con el diseño y la comunicación de las experiencias del museo. Fíjense ustedes que estoy hablando de diseño y estoy hablando de comunicación, porque desde mi perspectiva y un poco la perspectiva que tenemos en el equipo, los museos son espacios extraordinarios de comunicación. Entonces, lo que tenemos que lograr es realmente una comunicación con el visitante. Y no estamos hablando de exhibiciones. Antes parte del área se llamaba contenidos y exhibiciones, porque lo que generamos en los museos, y particularmente en los museos interactivos, aunque se hacen todos los museos, son experiencias. Y las experiencias van desde lo que podría ser una exposición temporal o una exhibición. En el argot de los museos interactivos, o por lo menos en Papalote, nosotros hacemos la distinción entre exposición, cuando se trata de una exposición temporal, y exhibición, el interactivo propiamente. Es decir, en Papalote tenemos alrededor de 120 y tantas exhibiciones, ¿no? Y aparte hay otra serie de programas que acompañan la experiencia del museo y que a su vez son experiencias educativas. Entonces, todo lo que rodea lo que hace el visitante en el museo, al final de cuentas, es una experiencia. Entonces, por eso hablamos de una dirección, que es la dirección que yo estoy encabezando en Papalote, que es una dirección de diseño y comunicación de experiencias. Entonces, aquí lo que hemos pretendido hacer es conjuntar todo el proceso que tiene que ver desde la conceptualización de la experiencia, cómo pienso yo la experiencia, de qué manera quiero enfocar los contenidos que quiero comunicar, cómo diseño esa experiencia. Y cuando hablo de diseñar la experiencia, no estoy hablando del diseño gráfico o del diseño industrial, estoy hablando del diseño en general de la experiencia, cómo la produzco, cómo la gestiono, porque una cosa es producir la experiencia y luego sale a piso, y entonces está en piso y ya nadie se acuerda de ella. Entonces tiene que haber una gestión de la experiencia. Entonces, pasaba mucho en Papalote que había esta disasociación entre el área que generaba la experiencia y luego el área que la gestionaba en piso y luego el área que la comunicaba, que tenía que ver mucho con el programa de cuates de Papalote, ¿no? Entonces aquí la tercera parte y el tercer componente es esta parte de la comunicación, es decir, yo genero la experiencia, pienso los contenidos, conceptualizo, genero, produzco, gestiono, pero hay un área específica que está a cargo de comunicar este tipo de experiencias al público. Y alrededor de todo este proceso está el proceso de evaluación de la experiencia. Ahorita vamos a hablar un poco más de la evaluación, pero la evaluación en Papalote es fundamental. Es decir, no podemos hablar de poner al visitante en el centro de la experiencia, que es un poco lo que está representado ahí, si no estamos incluyendo al visitante en el proceso de generar la experiencia. Y el proceso de generar la experiencia no es nada más hablar de los demográficos del visitante, es decir, sí es importante saber qué tipo de visitantes van al museo. Para eso hay distintos instrumentos que se utilizan en Papalote, pero lo que es fundamental es irlo incorporando en las distintas etapas de la experiencia, del desarrollo de la experiencia, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar un poco al final, pero sí es importante mencionar que estas son, como digamos, las tres partes con este proceso de evaluación que está y que corre a lo largo de todo la propuesta,
y a su vez estas tres partes dan lugar a las tres subdirecciones que componen esta dirección de diseño y comunicación de experiencias. Y entonces hay una subdirección de diseño de experiencias que está encargada de desarrollar o actualizar los contenidos de las exhibiciones, de diseñar de manera preliminar las experiencias, es decir, digamos que los primeros acercamientos al diseño los hace esta parte del área, y también tiene a su cargo el vínculo museo-escuela. Después, digamos que le pasan la estafeta a la siguiente parte del área, que tiene que ver con el desarrollo ejecutivo de la experiencia, es decir, esta área, digamos que aterriza la experiencia ya en el desarrollo final, es el área encargada de producirla, de supervisar el montaje y el funcionamiento en piso, y finalmente también controla todo lo que son los suministros. De suministros no se encontraba en esta dirección, se encontraba en la dirección de operación del museo, y se pasó precisamente aquí porque para nosotros era fundamental controlar los suministros que nosotros tenemos que administrar. Es decir, cuando pasa a la parte de comunicación de la experiencia, son los cuates los que tienen que manejar los materiales, y esos materiales tienen que estar bajo el control del área que está diseñando la experiencia y no de otra área, porque lo que pasaba era que si no había suministros, entonces la experiencia se desvirtuaba. Y entonces acababa pasando que el área que comunicaba diseñaba su propia experiencia, ¿no? Y finalmente está esta subdirección de comunicación de experiencias que está tiene a su cargo los cuates, tiene a su cargo el reclutamiento, la selección, la capacitación y obviamente la operación del programa. Todavía aún en esta estructura, que es una estructura integrada, digamos, hay retos, y hay retos importantes, y tienen que ver con la comunicación entre las partes. Es decir, siempre vamos a tener un área de comunicación de la experiencia que no necesariamente entiende por qué el área que diseñó la experiencia la desarrolló de esa manera, ¿sí? Entonces ahí de pronto hay este tipo como de falta de comunicación o incomprensiones entre las partes, porque los que administran en piso la experiencia no siempre están de acuerdo de la forma en que se planteó. Entonces ahí es donde entra esta parte de la evaluación como un elemento importante, porque la evaluación permite a lo largo del proceso integrar a las distintas áreas y que se pongan de acuerdo en lo que va a ser finalmente esa experiencia que se va a desarrollar. Aquí, por ejemplo, el programa de evaluación tiene que ver con lo que llamamos el programa de evaluación de la experiencia del visitante, que es simple y sencillamente los buzones de comentarios que se encuentran a lo largo del museo. En Papalote no usamos libretas, usamos buzones de comentarios. Estas buzones se trabajan con los comentarios de manera individual. Cada comentario se procesa en el sentido que se lee, se separa la información en distintas categorías, y luego esto trimestralmente se entrega a las áreas con una evaluación que el visitante hace en la misma boleta de su experiencia en el museo. Luego tenemos lo que son los estudios de público, que es esta parte demográfica. Anualmente se hace un sondeo de visitantes a lo largo de 8 meses, no a lo largo de un mes, sino a lo largo de 8 meses, para cubrir un espectro realista de lo que es el visitante. Y luego tenemos lo que son las evaluaciones, que son evaluaciones a lo largo del proceso del diseño, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso al final, y lo que son las evaluaciones de la mediación, es decir, la parte, digamos, que tiene que ver con los cuates. Entonces, de esta forma estamos como integrando estos elementos en una sola rueda, y es una sola rueda donde las partes están conectadas y no desconectadas, ¿no? A veces en algunos museos estas partes están, digamos que en distintas áreas. En el propio Papalote anteriormente una área era la que llevaba, digamos que el diseño, otra área la que lo comunicaba, y no existía un área de evaluación como tal, es decir, no había un departamento que pudiera realmente evaluar las experiencias del museo, aunque se podía hacer para proyectos específicos de distintas formas. Pero el chiste también aquí es tener un área que esté a cargo de todo esto. Ahora, algo que hemos tratado de hacer en esta reconceptualización del museo es definir los principios rectores de esta área, que no es un área educativa nada más en el sentido tradicional que entra al final del proceso, sino que está entrando desde el principio del proceso, pero al final en efecto tiene que ver con la educación y con la parte de aprendizaje en el museo,
y tratamos un poco de definir qué era lo que nos constituía o en qué creíamos o qué era fundamental para nosotros. Entonces es un poco de lo que les voy a hablar. ¿Estamos bien en las sedes alternas? ¿Se escucha todo bien? Jiquilpan, ¿escuchan bien? Sí, todo bien. Ok. Palacio de Minería, ¿estamos bien, Gaby? Todo bien, aunque podrían poner la imagen de la sede, porque vemos las miniaturas. Muy bien, ahora se hace, Gaby. Y, gracias. Palacio Legislativo, el Museo Sentimientos de la Nación, ¿todo bien? Ok, muchas gracias. En esta parte de aquí, miren, por favor, las bolsas que están ocupando las sillas, por favor quítenlas, porque luego la gente se queda atrás parada. Y si la gente de atrás se pasa más adelante para que puedan entrar las personas que van llegando, por favor. Bueno, gracias, continuamos. Gracias. El primer principio, que es evidente, es obvio, pero es importante enunciarlo, es que Papalote es un espacio que diseña experiencias y estas experiencias las diseña fundamentalmente para los niños y sus familias. Y se hace este énfasis en los niños y en sus familias porque a veces cuando se habla del Museo del Niño se plantea el espacio como un espacio exclusivamente para los niños. Es importante que sepan que de los visitantes que anualmente recibe Papalote, prácticamente el 60% son adultos, ¿sí? Entonces la mayoría de los visitantes de Papalote realmente son adultos porque proporcionalmente cada niño que va a Papalote va acompañado de un adulto y a veces de dos si hiciéramos la estadística de cómo se comporta el museo. Entonces realmente es un espacio no solamente para niños, es un espacio también para los adultos. Estos adultos pueden ser en efecto las familias de los niños, pero también pueden ser los maestros. Entonces, a veces en el discurso tradicional de Papalote esta parte quedaba un poco descuidada. Incluso en las capacitaciones de los cuates el énfasis siempre estaba en la atención a los niños. Y vamos a ver que otro de los principios de Papalote tiene que ver con cómo queremos incorporar al adulto en la experiencia de los niños y no que sea una experiencia como la que se podría vivir en Kitsania, donde el adulto está separado del niño y el niño tiene su propia experiencia y el adulto mientras se toma un café o revisa el celular. Entonces, aquí nos interesa que el espacio sea un espacio que comunique tanto para los adultos como para los niños y como María Fernanda lo comentaba, en efecto, es un espacio, los museos del niño tienen una especificidad, ¿sí? Si bien se parecen a los museos de ciencia en que son interactivos, esa es una de sus características esenciales, si bien se parecen a los museos de ciencia en que están abordando temas científicos, también abordan otro tipo de temas, es decir, no solamente están enfocados en, digamos, en las disciplinas científicas, sino que también tiene que ver con las disciplinas sociales o con otro tipo de conocimientos. Y específicamente están trabajando para los niños a través de cómo van a abordar o cómo van a tratar esos contenidos, lo cual también los hace distintos de los museos de ciencia, es decir, la forma de abordar es diferente, porque también los museos de ciencia a veces tienen un rango de público que es un poco mayor que la de los museos del niño. Y de hecho, en algunos países los museos del niño sirven realmente a un rango de niños bastante pequeño, es decir, en los niños que van de 0 a 6 años de edad. Y dejan a los museos de ciencia el siguiente escalón en el conocimiento. La función del Museo del Niño, por ejemplo, en los Estados Unidos, tiene que ver mucho con esta parte de los aprendizajes a nivel psicomotriz, convivencia, etcétera, y es un primer acercamiento al museo para luego que estos niños puedan transitar al siguiente nivel, que es pasar hacia los museos de ciencia o a otro tipo de museos, no solo de ciencia, sino de arte, etcétera. Entonces, sí hablar de comunicar a los niños y a las familias no es una obviedad, es importante reiterarlo. Segundo, hablamos de que Papalote es un espacio de libre aprendizaje. Un término que podría sustituir a este es este espacio de educación no formal.
que en México tiene o sea, hay un malentendido al hablar de lo no formal, porque parecería que somos informales, ¿no? Entonces, que no somos serios en el tratamiento del aprendizaje o de la educación. Por eso preferimos hablar de espacios de libre aprendizaje. Y el libre aprendizaje es algo fundamental actualmente. En una sociedad globalizada donde la información fluye, las decisiones que toma el visitante en relación con los museos tienen que ver con el tiempo libre y tienen que ver con el deseo de aprender de una manera libre en la cual el visitante tiene el control de su experiencia. Entonces, para nosotros esto es fundamental porque no podemos obligar a nadie a escuchar a un cuate, ¿sí? Entonces, a veces los museos tenemos esta concepción de que lo que hacemos es tan importante y tan valioso que todos deberían de venir a los museos. Entonces, sí es valioso y es importante, pero lo que nosotros tenemos que comprender es que como nos estamos insertando en el uso del tiempo libre y en las elecciones que toma el público en relación a cómo quiere aprender, cómo quiere divertirse, tenemos que entender que esa elección es libre y el visitante es un voluntario. Y por consiguiente no lo podemos tratar como en el aula. Los museos no son escuelas. Y además eso nos hace distintos al aula porque tenemos una especificidad que también tenemos que comunicar, que es que nosotros estamos en un espacio, en una expertise que tiene que ver con otras formas de comunicar el conocimiento que no son las tradicionales, que son diferentes a las tradicionales, que podemos complementar el aula, pero no sustituimos el aula, pero sí podemos ser un instrumento que enriquezca el trabajo en el aula, pero al mismo tiempo somos autónomos y tenemos una especificidad diferente, la cual debemos de reconocer y también crear una conciencia en el público de la importancia del libre aprendizaje o de la educación no formal, que es a lo que nos dedicamos nosotros. El tercer principio es que el juego es la principal herramienta para propiciar las experiencias de aprendizaje. Es decir, toco, juego y aprendo sigue siendo el lema de Papalote, es un lema conocidísimo, y si estamos hablando de los museos del niño, digamos que la forma de interpretar, la forma de mediar el conocimiento, pues necesariamente tiene que ver con el juego. Y el juego no es un capricho en el sentido de, ay, pues vamos a jugar. El juego tiene un papel importante en los niños aprenden a través del juego. Y se ha visto que en efecto el juego juega este papel que es fundamental y que es algo que incluso los adultos también pueden aprovechar. Entonces el juego sigue siendo como este sustento importante de la experiencia Papalote, en donde no se trata de jugar por jugar, se trata de un instrumento o de un elemento que te permite comunicar una serie de conceptos o contenidos de una manera distinta, ¿no? Entonces, sí es importante reconocernos en el juego, pero darle al juego también la dimensión que tiene. Decimos en Papalote actualmente que es tomar el juego en serio, ¿no? Es decir, tomar el juego en serio no es solamente el juego porque sí, es el juego que tiene un propósito y que va hacia algún lugar y que es lo que queremos lograr. Y no es fácil a veces trasladar una experiencia de conocimiento o una serie de conceptos a una traducción a través del juego. También Papalote es un espacio que queremos que promueva el desarrollo de las habilidades del pensamiento, por eso hablamos de tomar el juego en serio. Tomar el juego en serio quiere decir que yo voy a usar el juego, pero a mí lo que me interesa que suceda o que ocurra a partir de la experiencia de juego que tiene el niño es que desarrolle las habilidades para relacionar conceptos o para comparar o para observar, que son cosas que hacemos todos los días, que son comunes a la vida, que tenemos todos los seres humanos, pero a veces no están llevadas hacia la parte necesariamente de ciertos conocimientos específicos. Por ejemplo, siempre hablamos de esto, en México somos expertos en fútbol y todos hablamos de el equipo de fútbol, quién es el técnico, cuál es el mejor jugador, y todo lo que está sucediendo en este tipo de conversaciones tiene que ver con procesos de pensamiento crítico, tiene que ver con cómo comparo, cómo observo que estas
los jugadores sí saben jugar, quién es el mejor jugador, cómo los trata el técnico, qué técnicas utilizan. Entonces todo eso está presente ahí, pero está orientado hacia específicamente ese deporte. Pero son operaciones que hacemos todos los días. Entonces aquí la idea es cómo a través del juego o cómo a través de estas experiencias logro que los niños puedan en efecto hacer estas mismas operaciones, pero en relación con otros temas que al museo le interesa comunicar o que sentimos que son relevantes de comunicar. El quinto principio es el empoderamiento. Y esto es también un principio, para mí es uno de los principios fundamentales de los museos del niño y también tiene que ver mucho con los museos interactivos. Empoderar es darle a una persona la capacidad de decidir cómo quiere desarrollar sus habilidades o aprender. Tiene que ver con el libre aprendizaje. En el libre aprendizaje yo controlo mi experiencia de aprendizaje. Y en la medida en que siento que esa experiencia me da un beneficio, en esa medida profundizo en el aprendizaje. Todos ustedes deben de tener un hobby o una pasión en la vida que no necesariamente tiene que ver con su trabajo, probablemente tiene que ver con algo que les encanta hacer. Ese aprendizaje es un libre aprendizaje. Ustedes han ido profundizando en algo que les es particularmente importante. ¿Y qué los lleva a seguir profundizando? Pues el que obtienen un beneficio, que es algo relacionado con su propia identidad, con lo que ustedes están sintiendo que los lleva a ser tal vez mejores o a lograr lo que quieren lograr, y a partir de eso siguen adelante. Entonces, en este tipo de experiencias, el control lo tiene la persona. Si yo corro y empiezo corriendo alrededor del parque, pero luego al mes ya corro 3, 4, 5 kilómetros y veo los beneficios, yo mismo estoy administrando ese conocimiento que estoy adquiriendo, ¿no? Entonces, el empoderamiento tiene que ver con esto, tiene que ver cómo el museo le da al visitante la capacidad de desempeñarse libremente en el espacio del museo, lo cual tiene que ver con el quitar ciertas restricciones, y sobre todo en un museo del niño, a veces el peor enemigo de los museos del niño o son los papás o son los maestros, porque no entienden que el espacio del museo es un espacio de los niños. Y de hecho sabemos por los estudios de público que la decisión de ir a Papalote la toma el adulto, pero la decisión de lo que se hace dentro del museo la toma el niño. Entonces, el espacio tiene que ser un espacio que permita este flujo libre y que permita la libre elección. No puedo hacer como en algunos museos de arte, que el custodio te dice, es que usted no se puede regresar, tiene que ir por acá. Aún en esos museos, la experiencia tendría que ser una experiencia de libre aprendizaje. Y si yo me quiero regresar y pararme 3 horas frente a un cuadro, me lo deberían de permitir. Porque es una elección que estoy tomando a partir de mis necesidades personales. Entonces, el empoderamiento es algo fundamental en los museos interactivos y en los museos del niño, ¿no? No es algo, y a veces es difícil. Es decir, yo pongo el ejemplo de los cuates de Papalote. Los cuates de Papalote están un poco en medio entre querer ser maestros y controlar la experiencia del visitante. Entonces yo les echo el choro que yo necesito echarles porque es más fácil para mí decirte lo que quiero que sepas y en que no me preguntes lo que a lo mejor no sé, ¿no? Que dejarte libre y que tú interactúes de una manera independiente, ¿no? Entonces, el hecho incluso de hacer esta famosa valla que hacen los cuates a la entrada de Papalote, pues de pronto tiene un sentido táctico de cómo quiero llevar yo al visitante que se vaya hasta el fondo del museo y no empiece por el principio, sino meterlo más allá. Pero al final de cuentas es una manera también de coartar la libertad del visitante en un espacio interactivo donde debería de haber un empoderamiento real del público. Entonces no es un concepto menor, es un concepto mayor. El principio número 6, Papalote es un espacio de interpretación. Aquí por interpretación, que podríamos traducirlo también como mediación, lo que nos interesa es nuevamente este proceso de comunicación donde yo estoy generando
conexiones que no solamente son intelectuales, son emocionales. Y lo importante de estas conexiones emocionales e intelectuales es que toman en cuenta al visitante como alguien que tiene necesidades específicas, pero también tiene que tomar en cuenta que detrás de los contenidos hay una serie de significados y que esos significados los tengo que hacer relevantes para el público, ¿sí? Y este es un gran reto, es decir, en el museo está el levitador de Bernoulli, ¿no? Que no es un concepto sencillo de explicar, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para que este concepto sea un concepto con el que el visitante se puede relacionar a partir de su propia experiencia, para que le sea relevante? ¿Y cómo hago yo para que la conexión no solamente sea intelectual, sino emocional? Porque los seres humanos aprendemos a partir de experiencias emocionales, no solamente intelectuales. Sobre todo aprendemos a partir de experiencias que tocan el corazón y no necesariamente la inteligencia. Entonces los museos tienen este espacio maravilloso donde pueden ser verdaderos espacios de interpretación en el sentido de no solo ir a la parte que toca a veces la escuela, que es la parte intelectual, sino de ir a la parte emocional a través de distintas formas. Entonces, sí concebimos a Papalote como un espacio de interpretación, y la interpretación no solo está traducida o no solo debe de traducirse en el cuate, que al final hace una interpretación personal. Todos los elementos que integran el museo son espacios o son elementos interpretativos. Una cédula debiera ser lo suficientemente efectiva para poder comunicarle al visitante. Un interactivo, por supuesto, que es un elemento interpretativo, ¿no? Entonces también hay que ampliar esta óptica de qué es lo interpretativo en el museo, porque a veces los servicios escolares están como restringidos a, los servicios educativos están como restringidos a la parte de la interpretación personal. Les toca como darle sentido a todo lo que hizo un curador o un museógrafo, y en realidad el proceso interpretativo tendría que entrar desde el inicio del proceso, desde lo que el propio museógrafo o el curador está planteando que debiera ser la comunicación de las cosas que está planteando en la exhibición. El principio 7, hablamos de un espacio incluyente. Desafortunadamente seguimos teniendo una deficiencia importante a nivel de la atención a las discapacidades, no solamente lo que son las discapacidades físicas, sino otro tipo de discapacidades. Entonces, también a veces los museos nos queremos comer el mundo y decir, vamos a hacer un espacio de acceso universal, es decir, donde haya una inclusión total, y no sabemos cómo tratar distintos tipos de discapacidad. No es lo mismo una discapacidad motora que una intelectual. Entonces creo que también tenemos que ir por etapas, un poco pensando qué atendemos primero y cómo lo atendemos y cómo capacitamos al personal para que pueda atender este tipo de cosas, y no es un trabajo sencillo. Ahora, la inclusión no solamente tiene que ver con las discapacidades. El hablar de inclusión en el museo tiene que ver, si este es un museo del niño, si los niños vienen con sus padres, ¿cómo voy a incluir a los padres en esta ecuación? Si los padres traen niños menores de 6 años, lo cual es el caso, ¿cómo voy a hacer para atender a esos niños menores de 6 años si la mayor parte de mis exhibiciones están planteadas para niños de 8 a 12 años o de 6 a 12? Entonces, ¿qué hago con todos esos niños que vienen en brazos y que tendrían que tener un espacio para ser atendidos? La exclusión también tiene que ver con el manejo de la información. Si el museo es un espacio que maneja la información para los especialistas, es un espacio excluyente. Y pasa en muchos museos que las cédulas y los contenidos están hechos para los colegas, no para el visitante. ¿Sí? Entonces, a mí me importa que mis colegas digan que lo hice muy bien, no me importa comunicarme con el visitante. Entonces, estoy excluyendo al visitante. Lo mismo pasa a la inversa, cuando el tratamiento de los contenidos es tan básico y tan pobre que estoy asumiendo que el visitante no sabe absolutamente nada, y entonces hay nuevamente una discriminación de la inteligencia del visitante, porque el visitante viene lleno de contenidos, no viene vacío. Entonces,
hablar de un espacio incluyente no solamente es hablar de discapacidades, es hablar de cómo tratamos la información y cómo queremos que el público viva la experiencia del museo de una forma más integral. La 8 es fomentar la interacción entre las personas. Los museos son espacios de interacción social. Lo que tenemos que tratar de lograr es que la gente conviva, participe y aprenda en conjunto. Una de las claves del aprendizaje en los museos tiene que ver con esta participación de la gente. La gente que llega a un museo y no puede interactuar, siente que ha aprendido menos que si ha interactuado con otras personas. Y además, en un espacio como Papalote, la gente viene con una agenda social. Sabemos que nuestros visitantes son facilitadores en el sentido de que vienen en familia y un miembro de la familia quiere facilitar la experiencia de los otros. Entonces no podemos ignorar esta parte. Esto no quiere decir que ignoremos la tecnología, pero creo que la tecnología tiene que estar en el espacio que le corresponde, y es un espacio donde la tecnología es el instrumento que facilita la interacción entre las personas. Otra cosa muy común en los museos interactivos son los interactivos para una sola persona. Esto pasaba y pasa mucho en Papalote. El diseño tradicional de Papalote tenía que ver con interactuales cuando es un museo masivo. Y es un museo que puede recibir en un jueves de Semana Santa 7,000 personas en un día. Entonces, ¿cómo hago yo con 7,000 personas en un día si todos mis interactivos son individuales? ¿Y cómo hago yo con tantas personas si mis interactivos son pantallas donde la gente se para y observa información y en realidad son cédulas electrónicas? Entonces, en realidad lo que tendríamos que tratar de lograr es generar experiencias que sean de 2 o más personas y que los elementos electrónicos o tecnológicos favorezcan la interacción, ¿no? Incluso en los museos tradicionales, una cédula tendría que obligarnos a mirar el cuadro, porque a veces la información de lo que es el cuadro está al final y en vez de decirte el personaje se encuentra en un paisaje, entonces cuando yo empiezo diciendo el personaje se encuentra en un paisaje nevado, bla, 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 lo que estoy haciendo es que estoy obligando al visitante a voltear al cuadro y observar lo que está ahí y comentar con la persona con la que viene. Cuando yo empiezo diciendo este cuadro lo pintó fulanito de tal en el año tal, no estoy obligando al visitante a mirar el cuadro, le estoy dando información, ¿sí? Entonces, esta parte de fomentar la interacción no solamente es en los museos interactivos y no solamente la interacción tiene que ver con la tecnología o con las manivelas, tiene que ver con la interacción persona a persona. Todas las experiencias deben involucrar 2 o más sentidos también, es decir, el ser humano no aprende a través de la vista, aprende a través de varios sentidos y los usamos todo el tiempo. Entonces, lo que tendríamos que tratar de lograr es que estos sentidos estén presentes a lo largo de la experiencia del museo. Aunque el ser humano es fundamentalmente visual, finalmente tiene otros sentidos y los utiliza. Es decir, si nosotros le tapamos la nariz a una persona y le tapamos los ojos, no puede distinguir y le damos a probar una cebolla y una manzana, le es muy difícil distinguir qué es lo que está comiendo, porque los sentidos están actuando en conjunto y no están disasociados, ¿no? Entonces, la experiencia del museo debería de ser una experiencia sensorial que involucrara varios sentidos. También los elementos museográficos deben de atender las necesidades de comunicación del museo. Esto quiere decir que si hablamos de un espacio interpretativo, espacios interpretativos no son espacios. La interpretación no es información. No hay interpretación sin información, pero la información no es interpretación. Y el bombardear al visitante de información desorganizada no es interpretar. La interpretación tiene que ver con cómo estructuro la información de una manera tal que sea fácil de comunicar y de comprender, y en el caso de una museografía, cómo articulo los elementos, que ese también era un problema importante en Papalote. Es decir, primero, el llegar y decir, estoy en comunico, estoy en pertenezco, estoy en soy, ¿y qué quiere decir esto?
Es decir, ¿es una entelequia? ¿Es una cosa para el equipo del museo o es una cosa para el visitante? Segundo, si estoy en soy, ¿qué me comunica soy? ¿No? ¿Soy qué? ¿Qué historia me va a contar las exhibiciones de esa área y cómo se articulan entre sí? Entonces, los elementos museográficos no son elementos que están disasociados, tendríamos que tratar de contar una historia. Las cédulas, nuevamente, tienen también este papel, es decir, cómo ayudan las cédulas a en un museo interactivo y en un museo para niños. Las cédulas no son para los niños. Las cédulas son para los adultos que acompañan a los niños, porque si el adulto es un facilitador, lo que quiere entender es ¿de qué trata este asunto? ¿Cómo le puedo decir al niño de qué trata? ¿Y cómo puedo manipular la experiencia? Porque no lo sé, sobre todo si me estoy enfrentando a interactivos electrónicos donde el padre está en desventaja con el niño. Entonces, las cédulas tendrían que funcionar como un elemento de orientación real y también tener un peso de información en relación con el tipo del museo del que estamos hablando. No es lo mismo una cédula en un museo de ciencia que en Papalote, aunque hay cédulas en Papalote que parecerían de museo de ciencia. Por supuesto que cuando seguimos al visitante para ver cómo se comportaba en piso, nos dimos cuenta que nadie se detenía en las cédulas, ¿no? La señalización es un poco lo mismo. La señalización es, si esto es un espacio interpretativo, la interpretación no solamente tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el ubicarme, el hacerme sentir bienvenido. Acuérdense de la famosa pirámide de Maslow, es decir, hay ciertas necesidades básicas como ir al baño y comer, ¿no? Entonces, ir al baño y comer son necesidades básicas del visitante del museo. Entonces, si yo llego a un museo y no sé dónde están los baños, si no sé qué actividades hay ahí, dónde están, cómo llegar a ellas, en realidad no estoy generando un espacio interpretativo y es algo que en México nos falla muchísimo. Y tiene que ver con el servicio al público, ¿no? Hay que considerar que hay museos donde la experiencia del museo no inicia en el museo, inicia antes, mucho antes. Inicia cuando yo me meto a la página del museo a ver qué voy a ir a ver, inicia cuando tomo el metro para ir al museo, cuando llego al estacionamiento del museo y está lleno y entonces ya no me puedo estacionar y entonces están los viene-vienes de la segunda sección de Chapultepec. Cuando yo llego al museo ya tuve una experiencia que determina mucho de lo que va a pasar después. Si a eso le sumamos edificios imponentes que luego son maravillosos, pero totalmente, ¿cómo se dice? Que al público lo intimida, como podría ser el Munal. O sea, el Munal es un espacio increíble, pero el museo es totalmente intimidatorio. O sea, entonces, si yo estoy allá afuera en esa plaza, no necesariamente me voy a atrever a pasar a ese espacio del conocimiento, que a lo mejor hay que saber un montón de cosas para estar allá adentro, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con esto. No olvidar las áreas para pequeños, ya lo mencionamos, es decir, sí hay un público que en otros países es el público de los museos del niño, que si bien en México no es nuestro público meta, sí es un público que hay que atender, porque es un público que va al museo y el papá no se puede partir entre atender al niño pequeño o atender al otro niño. Y entonces, ¿cómo hacemos para que haya una forma de que sí haya un espacio para ambos? Y luego está la evaluación que mencionamos. Integrar al visitante en la evaluación tiene que ver con 3 tipos de evaluación. La evaluación formativa, que es la evaluación que se hace cuando yo inicio un proyecto y empiezo a rebotar las ideas y los conceptos del proyecto. Y entonces digo, mi exhibición va a ser sobre las ballenas. Y entonces yo, que soy el curador o la persona que conceptualiza, o el equipo que conceptualiza, pienso que el público debe saber esto sobre las ballenas. Se me olvida que el público sabe cosas de las ballenas. Entonces, la evaluación formativa me permite contrastar mis ideas con las ideas del público y detectar preconcepciones erróneas o incluso preconcepciones erróneas del propio equipo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de Papalote. Se hizo una evaluación formativa en la reestructuración de Árbol Ramón. Entonces, para el museo era evidente y obvio que todo mundo sabe lo que es la fotosíntesis. Y en efecto, todo mundo conocía el término fotosíntesis.
De ahí a poder explicar qué era eso, había una distancia inmensa. Entonces, a veces es tan básico el conocimiento que tenemos que comunicar y que asumimos que la gente ya trae porque los programas dicen que lo ven, que estamos en una postura errónea. Entonces, la evaluación formativa a mí me permite situarme, meter al visitante un poco en mi ego de investigador y de curador y tratar de entender qué es lo que está pensando el otro para diseñar para esa persona. Luego vendría lo que es esa es la evaluación inicial. Luego está la evaluación formativa, que es la evaluación donde yo ya estoy en este proceso de diseño, de producción, y trato de probar las experiencias. Probar las experiencias no quiere decir, ya tengo el interactivo y lo pongo en piso y necesariamente tiene que estar listo para que lo prueben. Puede hacerse de otras formas, es decir, ¿cómo hago para que la dinámica que estoy planteando la llevo a piso? Meto un grupo de visitantes y pruebo con elementos si funciona, si no funciona, etc. Y a veces las cosas también son sorprendentes. Les voy a dar un ejemplo. Verano NIC el año pasado habíamos planteado un tema que tenía que ver con el circo. La idea era que no hubiera cuates en la sala, hubiera muy pocos cuates y el público interactuara con los objetos y con los niños. Y entonces en la evaluación formativa se había planteado que la cédula que explicaba qué era lo que tenía que hacer la persona estaba el interactivo y luego la cédula ahí. Cuando hicimos la prueba con público vimos que la cédula ahí no le servía al papá porque estaba allá. Y si yo llego, lo primero que me enfrento es con lo que voy a hacer. Entonces lo que está allá no me importa, la cédula tendría que estar acá. Entonces cosas que son básicas, pero que finalmente tienen que ver con cómo vamos integrando. Y finalmente está la evaluación correctiva, que es cuando no pudimos hacer ninguna de las anteriores, ¿cómo hacemos para corregir lo que no hicimos bien? Que le sale muy caro a los museos, pero de ninguna a alguna, por lo menos una. Siempre la evaluación es importante porque aunque yo no pueda corregir, porque incluso a lo mejor ya no tuve dinero para corregir algo, aprendí para la siguiente experiencia. ¿Sí? Entonces, de ninguna a alguna, es preferible alguna. Y finalmente, pues el visitante es el centro de la experiencia. Es decir, si no estamos, los museos siempre decimos, es que el visitante es muy importante, es el centro de la experiencia. ¿Realmente es el centro de la experiencia? Y si es el centro de la experiencia, ¿qué quiere decir esto? Es decir, ¿cuántos museos de arte el centro de la experiencia es el curador y no el visitante? ¿No? Y ser el centro de la experiencia, es curioso que se ha dado este proceso de poner al visitante en el centro en países donde hay una cultura democrática mucho más elaborada. ¿Por qué? Porque entonces hay esta conciencia del otro como algo importante que tendría que opinar y participar. Y en los países latinos nos cuesta mucho trabajo porque la evaluación siempre cuestiona los egos, ¿no? Entonces, y además, en una cultura donde se miente, la evaluación es vista con una gran desconfianza, ¿no? Entonces, no vaya a ser que el equipo de evaluación esté mintiendo y me quiera perjudicar, ¿no? No vaya a ser que cuando hicieron los resultados, pues ahí le metieron mano negra, ¿no? Entonces, por un lado está esta parte y por el otro está qué tanto la evaluación cuestiona lo que yo creo que soy genial y que nadie me tiene que enseñar nada en este mundo. Pero al mismo tiempo me aparta del público, porque el público no necesariamente está en esa misma frecuencia, ¿no? Entonces hay discursos maravillosos. Yo a veces voy a exhibiciones y leo las cédulas y digo, híjoles, esta cédula de veras que la pensó para su colega, ¿no? Porque desde el lenguaje y cómo está planteado el lenguaje pues no es un lenguaje en un país donde hay un promedio de educación de 6º año de primaria. Entonces, si quieres acercarte a la gente, ¿cómo lo vas a hacer? Y no es menospreciar al público, es ponerlo en el centro de la experiencia, darle un lugar en la experiencia. Entonces, pues esas serían las 15 principios que nos hemos planteado en esta reestructuración de Papalote y bueno, pues muchas gracias. Te van a cambiar Bueno, muchas gracias, Horacio. Creo que ha sido una visión
muy interesante, muy novedosa, y hay mucho que comentar. Unos van hacia el juego, unos priorizan el juego, los otros priorizan la idea de interactividad, algunos priorizan contenidos, otros procesos. Vamos a escuchar a Mercedes Jiménez, que estuvo también en el Papalote en una época anterior, ahora la tenemos nosotros aquí, pero lo que más me gusta es de las sedes alternas, es cuando veo a Nicolás o a Gina o a otras personas en donde realmente están ávidos y están cambiando sus formas de pensamiento, porque la manera como se acercan al público en el Museo Legislativo, del Palacio Legislativo, es completamente distinto a lo que aquí se está presentando, ¿no? Igual Jiquilpan, con una museografía de tema histórico que ya tiene bastante tiempo, tienen que enfrentarse a situaciones completamente distintas a lo que recibieron. Reciben un paquete y luego les dicen, bueno, a ver ahora cómo mejoras, no puedes cambiar nada, pero a ver cómo mejoras los servicios. A mí me da mucho gusto que se esté presentando esto, porque yo creo que van a salir varias preguntas, el tiempo se nos viene encima, estamos listos para continuar. Meche, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Pues bueno, me da mucho gusto porque coincidimos plenamente en muchas cosas. Yo creo que este mundo de museos y sobre todo de museos interactivos nos permite llegar a muchas conclusiones y a muchos pasos que hay que dar hacia adelante. Y yo me quiero centrar precisamente en esta parte de los servicios educativos como agentes de cambio en los museos, porque como bien dice Luisa, de repente recibimos cosas que ya están diseñadas, que ya están hechas, que no podemos cambiar porque no hay presupuestos, y entonces tenemos que encontrar alternativas para mejor sacar el provecho de ellas, ¿no? Yo empiezo por qué es un servicio, esa es la parte importante para mí, y bueno, hay muchas definiciones, esta la encontré en la RAE, que tiene que ver con la definición económica, y es una prestación humana que satisface, ¿no?, una necesidad social, y eso es algo bien importante porque tenemos que tenerlo en cuenta cuando nosotros hablamos de servicios educativos, que ya más adelante les diré la otra parte de los servicios educativos. Y bueno, dentro de estos servicios educativos, hay principios del servicio. ¿Cuáles son los principios? Pues una actitud de servicio, por supuesto, el considerar que servir es un honor, o sea, que es una oportunidad maravillosa para poderlo hacer, y no tanto en el concepto de, a lo mejor sí de un museo, pero de tu vida diaria. Servir es realmente grandioso y te deja mucho a cambio. Brindar una plena satisfacción al receptor del servicio, que esa es otra cosa que tenemos que tener como muy clara. En caso de que haya alguna contingencia, demostrar que no es imposible hallar una solución, ¿no? Aquí es un poco también el tratar de decirle a nuestros visitantes, en el caso de los museos, no, vamos a encontrar una solución. A lo mejor no fue agradable, como decía Horacio, ¿no?, desde el principio que ellos salen de su casa, desde que ven o hablan por teléfono al museo para pedir informes, están teniendo ya ese contacto con la experiencia. Y en esta ciudad además sabemos que pudo haber manifestación, no alcanzaron el metro, les cobraron de más, o sea, cualquier cantidad de cosas que nosotros llegamos y recibimos a ese visitante y aparte le cargamos nosotros otra cosa. Entonces, tratar de que sea, de que todo pueda ser un, como dice ahí, yes, if, es más padre decir que un no, ¿no? Alejarse de conductas autoritarias, por supuesto, ¿no?, de tratar siempre de mediar con la parte del servicio y predicar con el ejemplo. Si nosotros estamos tratando de dar un buen servicio, lo tenemos que también tener hacia adentro de nuestras propias instituciones, y esto es súper importante para poder ser congruentes con lo que estamos dando hacia afuera. Por lo tanto, espérenme tantito. Por lo tanto, entonces, los servicios educativos de los museos deben cumplir con todos estos puntos, adecuados obviamente al contexto del museo, y deben estar sensibles a los intereses y las necesidades de los visitantes. Y ahí coincido plenamente con Horacio. Nosotros tenemos que tomar en cuenta a nuestros visitantes. Lo decimos, todos los museos decimos, sí, los tomamos en cuenta, pero ¿qué tanto realmente nos ponemos a reflexionar sobre los públicos que nos están visitando, sobre las cosas que ellos necesitan tener y que nosotros en un momento dado, a veces por 1000 razones, no podemos dárselas, ¿no? Los servicios educativos ahora como detonadores del cambio. En ese sentido, mantener un museo vivo y actual es una cosa espeluznante y todos lo vivimos, ¿no?
sostener el paso de los cambios de conceptos, de tecnologías, de información, de conocimientos, de avances en materia educativa, de materia museológica, de materia museográfica. Se presenta como una carrera desenfrenada, o sea, todos queremos estar en el top, en el top, en el top, y hay que cambiar la tecnología, ya viene otra nueva teoría educativa y tenemos que estar en ese paso porque ese es lo que nosotros estamos viviendo día a día. Entonces esto es bastante complejo, ¿no? ¿Qué podemos cambiar en los museos? Pues podríamos cambiar todo. Afortunadamente hay proyectos en los que puedes cambiar todo y, por ejemplo, ahorita ustedes están sufriendo una renovación donde pueden tener toda este amarre de todas las áreas y pueden repensar un espacio desde un punto de vista integral. Pero, pues no siempre son los escenarios que todos tenemos. Entonces, bueno, ¿se pueden cambiar colecciones? Pues no, se enriquecen, ¿no? Los museos que son tradicionales o que tienen colecciones, o nosotros mismos que, por ejemplo, tenemos colecciones científicas o colecciones de juguetes, como la que tienen en Papalote, en fin, los museos que tienen colecciones. ¿Qué hacen con las colecciones? Pues las pueden enriquecer, ¿no? Porque además es patrimonio, pues no las vamos a decir, ay, ya tráiganme la nueva, o sea, se enriquecen. ¿Y qué puede cambiar en un momento dado? Pues el enfoque que le demos, que eso ya dependerá de la creatividad de cada quien, pero es el enfoque el que podemos cambiar. Pero en realidad una colección se puede enriquecer. Instalaciones, pues sí, se pueden mejorar, se pueden remodelar, pero son costosas, son proyectos costosos, no son proyectos que podamos sacar realmente y a veces dependen, como en el caso de muchos de nosotros, de instancias superiores, ¿no? Dependemos, hay muchos museos que estamos aquí, que dependemos de otras instituciones o de otros organismos que finalmente tienen una cantidad de recursos que destinar a sus distintas áreas y que no siempre tendremos la fortuna de ser beneficiados en estos presupuestos. Así, solo si le interesa mucho a los directores, pues entonces a lo mejor nos va muy bien. Museografía y exhibiciones pues también se actualizan, pero también requieren presupuestos, a lo mejor no tanto como cambiar tu edificio, pero sí requiere por lo menos un presupuesto importante. Entonces, pues ¿qué podemos cambiar más fácilmente, verdad? Si no tenemos esta posibilidad de cambiar en esos aspectos los servicios educativos, la oferta educativa. La oferta educativa del museo se puede cambiar porque solamente depende realmente de la capacidad para ver con otros ojos las mismas cosas. Y eso es creatividad. O sea, exactamente lo mismo que me estás poniendo con este proyector, cómo lo uso diferente y cómo le puedo dar un aporte diferente que me haga ver ante los ojos de mis visitantes. Personal del museo para implementarlo, y eso es actitud. Hay que tener ganas de cambiar, ¿no? Si no convencemos a nuestro grupo, a nuestro equipo de trabajo, a nuestros directores, a nuestros subalternos, de que esto vale la pena, no se va a poder hacer, ¿no? Entonces es una cuestión de actitud. Los presupuestos son bastante accesibles, porque digo, tampoco sí se requiere pues poquita lana, ¿no? Porque de repente hay que hacer algunas cositas y cosas que... Pero a veces ni eso, a veces ni siquiera se requieren presupuestos, a veces es cuestión de tener actitudes y de tener pues, recursos distintos, recursos humanos, recursos materiales, otro tipo de recursos. Por lo tanto, los servicios educativos para mí son la mejor manera de ofrecer contenidos actuales, experiencias museísticas desafiantes, por ahí tienen una, ¿verdad? Que fue un poco desafiante hasta para el edificio, todo el mundo terminó pintado, laboratorios de prueba para nuevas estrategias pedagógicas y crear versiones propias del modelo educativo que ya tenemos, ¿no? A veces queremos darle una refrescada y bueno, eso es una forma interesante de poder probar cosas nuevas dentro del museo, mostrar una imagen siempre fresca y en cambio constante, tal como es la vida actual. Las generaciones que estamos recibiendo nosotros de jóvenes y de niños viven así, y otra cosa, y yo lo veo, por ejemplo, bueno, hablo de un ejemplo personal con mi hijo, ¿no? Pero se compra un videojuego y a los 2 horas ya lo terminó, entonces el que sigue, no, pues espérame tantito, vuélvelo a disfrutar. Pero eso está pasando, es algo que es real, ¿no? Y eso que no lo dejo jugar todo el día, ¿eh? Y bueno, obviamente estas conexiones que nos permiten los servicios, la parte de la oferta educativa, conexiones multilineales, diacrónicas y sincrónicas, ¿no? Puede dejar los visitantes mensajes para otros visitantes del futuro, de los que ya hayan pasado, y hay una vinculación entre esto.
intergeneracionales, por supuesto, y las mencionaba también Horacio, ¿no? Toda esta parte de los niños van con sus papás, pero aquí también tenemos hermanos y tenemos adultos acompañantes y podemos tener profesores y podemos tener amigos y podemos tener novios y en fin, una serie, y podemos tener a los abuelitos y a los bebés. Entonces, esta parte intergeneracional es muy importante y multilocales, porque ahora con la tecnología podemos estar al mismo tiempo, ellos en París, nosotros en aquí, otros en Estados Unidos, y podemos estar viviendo una experiencia de museo en conjunto que nos va a permitir de mucho más allá. Entonces yo creo que esa parte es importantísima y obviamente esto es entre ciencias, entre artes, entre sociedades, entre tecnologías, entre cultura, entre naturaleza y cuantos temas podamos incluir, porque así somos los seres humanos, ¿no? Multidimensionales. Por lo tanto, y ahora les echo mi comercial, porque la evolución de los servicios educativos, pues ya como que se queda corta, porque el día de hoy el concepto de servicio ha incorporado el diálogo a esta concepción de lo que es el servicio educativo, y participan los visitantes activamente en la construcción de su experiencia. Ellos son coautores de su experiencia. Evidentemente el museo tiene una intención. Nosotros cuando diseñamos, cuando proponemos, tenemos una intención, por supuesto, hay una intención educativa y una intención de muchos tipos, pero el visitante va a tomar lo que él considere de acuerdo a él, sus propias experiencias y su propia forma de ver. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta y no lo podemos controlar. Además, es algo que tenemos que estar muy conscientes. No podemos controlar esa situación y tenemos que irnos adaptando como museo a estas cuestiones que traen ya los visitantes. Por eso, no precisamente ahora, ya tiene bastantes años, que se habla de comunicación educativa, ¿no? Ya no es más servicios educativos, es una comunicación educativa y son programas educativos. Todo esto que tiene que ver con una serie de actividades alrededor que, por supuesto, están inmersas, y ahí coincido mucho con Horacio, en todo un programa general de diseño de experiencias cuando esto te da la oportunidad de hacerlo desde cero, ¿no? En los proyectos museísticos. Bueno, ahora, los programas educativos en Universo. Después de 22 años, casi 23 este año, pues nos debemos preguntar, y además de experiencias exitosas, porque el museo tiene una asistencia bastante importante a nivel de museos de ciencia y por supuesto de museos en México. Después de 22 años de esto, pues estamos por preguntarnos, ¿no? ¿Estamos respondiendo a las necesidades de los nuevos públicos que nos están visitando o los que potencialmente nos van a visitar? ¿Sí estamos respondiendo a eso? O sea, es una de las preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Y es posible brindar nuevas experiencias para acercar a las ciencias y mostrar un mundo diferente y nuevo del que puedan apropiarse? ¿Cómo mostramos diferente la ciencia? ¿Cómo podemos hacer que estos públicos que traen otros lenguajes, que traen otras cosas, podemos seguirlos encantando y podemos seguir haciendo que vengan a Universo? Vienen, eso no está en discusión, pero los estamos realmente comprendiendo, nos estamos comunicando con ellos. Y pues obviamente ahí viene el punto de que hay que atreverse a cambiar, y eso lleva un riesgo y al mismo tiempo una oportunidad. Y quise poner al cohete porque es algo muy cierto, ¿no? Salir en un cohete, pues es un riesgo, porque ya ha explotado, ¿no? Hay varios casos donde explota, pero también es una oportunidad para ir a conocer nuevos planetas, para ir a conocer el espacio, y eso nos dimensiona de una forma distinta. Entonces, yo creo que hay que atreverse. Finalmente, digo, ahí no tienen opción, nosotros sí tendríamos, no está tan grave. ¿Con qué cuenta Universum hoy? Universum hoy cuenta con visitas guiadas, tenemos visitas guiadas. Quizá para algunos de ustedes, sobre todo de espacios interactivos, esto sea un poquito como ya pues lejano, ¿no? Las visitas guiadas se daban en aquellos museos tradicionales. Aquí nuestro público lo pide y yo creo que es algo importantísimo que tenemos que tomar en cuenta. Allí también, una cosa son las tendencias que estás teniendo en la parte educativa y experiencial, pero otra cosa es tu público que tienes que seguir escuchando. Y no porque las tendencias vayan a dejar una actividad obsoleta,
tú la des por obsoleta también. Más bien ve cómo le das la vuelta para que esa actividad pueda seguir siendo vigente ahora en un contexto distinto, ¿no? Y que puedas dar un contenido distinto. Tenemos también talleres que algunos son con patrones recortables, con cosas que obviamente sobre distintos temas de ciencia, plantillas para iluminar y elaboración de objetos, de distintos elementos que pueden ser de acuerdo a la temática, y a veces utilizan artes plásticas, a veces utilizan otras cosas vinculadas también con estos elementos que nos permiten hablar de ciencia. Demostraciones, ¿no?, que son muy exitosas, ahí siempre hay demostraciones de química, hay otro tipo de demostraciones en física, y siempre son como muy taquilleras esas, ¿no?, porque les gustan mucho a los visitantes. Charlas, por supuesto, charlas que tienen que ver con cuestiones más de divulgación de la ciencia. Hay conferencias también, que está abierto a un público, como sabemos en Universum, nuestro público son más adolescentes y más universitarios, ¿no? Y hay de todo, también vienen muchos niños, claro que vienen muchos niños y también pensamos para ellos, pero debemos de cubrir todas estas expectativas que traen los visitantes. Y exhibiciones, la mayoría de ellas con final cerrado. Estas, no sé si hayan oído ustedes hablar de este tema de generaciones de museos, algunos están a favor, otros están muy en contra, ¿no?, de las generaciones, pero bueno, es un término que a lo mejor se dio, una clasificación que se dio en su momento, y justo estas exhibiciones de final cerrado hablaban de la demostración de estos fenómenos, ¿no?, de fenómenos que de repente existían y que siempre tienen el mismo final. La de finales abiertos, yo creo que pueden convivir ambas, y en el caso de finales abiertos, pues te permite como tener un mayor vínculo con el visitante y que el visitante también pueda proponer sus propias terminaciones, porque pues bueno, todo en esta vida es subjetivo. Perdón, algo que olvidaba es que todo esto, por lo pronto, que hacemos ahorita en Universum, proporciona principalmente información, ¿no? Tenemos nuestro grupo de anfitriones, tenemos nuestro grupo de curadores educativos que están desarrollando actividades y que proporcionan principalmente información. Muy importante, por cierto. Ahora, ¿qué queremos hacer? Transitar del modelo educativo donde sí existe la mediación, porque hay mediación, pero se privilegia muchas veces la transmisión de contenidos. Ahí hay que darle una vuelta a eso. Donde hay interacción, sí existe la interacción, pero es más del estilo hands-on. No en todo, pero hacia allá es lo que predominaría. Donde se divulga la ciencia, pero de forma unidireccional. En estas conferencias, en estas charlas, hay pláticas de investigadores, pero sí, hay preguntas y hay formas de poder incorporar a los visitantes, pero la intención sería como establecer un diálogo. Donde es, también lo comentaba Horacio, pero se requiere desarrollar estrategias educativas especializadas para estos públicos, dentro de un concepto de inclusión en su sentido más amplio. Universum en ese aspecto ha tenido una gran oportunidad, y esto lo ha llevado, casi todos estos programas lo ha llevado Dolores Arenas, quien es jefa de atención al visitante, y que se ha metido mucho con el trabajo de chicos en conflicto con la ley, de comunidades marginales, van a las cárceles, y bueno, hacen una serie de cosas junto con el equipo de curaduría y junto con los anfitriones, para poder llegar a este tipo de públicos, cosa que es realmente maravilloso. Llevamos las actividades de Universum, evidentemente, y están muy contentos todos de las actividades. Pero lo que sería muy deseable es poder poner dentro de esas actividades cosas muy específicas que pudieran a ellos darles herramientas para poder desarrollar, ¿no?, estrategias que les sirvan en su vida cotidiana, en sus contextos de cárcel, en sus contextos de niños a lo mejor que no tienen padres, en fin. En todos estos elementos, ¿cómo podemos ayudar desde nosotros, desde nuestra divulgación de la ciencia, de nuestra comunicación de la ciencia, hacia estas cuestiones muy específicas que viven estos grupos? Para esto, para poder llegar a un modelo,
que efectivamente asuma que cada visitante tiene una historia propia y ha creado un concepto de su realidad. Efectivamente, no vienen vacíos, los visitantes ya traen una historia, ya traen información, ahora todavía mucho más porque se meten a internet inmediatamente y googlean todo, ¿no? Entonces, ellos ya lo traen. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información y cómo la vamos a utilizar? Que la interacción sea hands-on, por supuesto, que es súper deseable y además es entretenida y intervienen sentidos, interviene tu cuerpo, pero que también promueve el mind-zone y el heart-zone. Y era un poco también lo que hablabas tú, ¿no? Es la emoción. Nosotros movemos emociones y a nosotros nos pasa, cuando nosotros estamos emocionados haciendo algo, ¡vamos! Eso era lo que hablaba, que nunca lo sé decir bien, ustedes disculpen, pero es Mihaly Csikszentmihalyi, ¿no? Que es el de la teoría de flow, que justamente habla de cómo cuando estamos haciendo algo que nos apasiona, que realmente nos gusta y estamos clavados en ello, nos vamos y se nos olvida el tiempo y ya no supimos ni qué pasó y están, ya vente a comer, y estamos clavados en lo nuestro. Esa teoría de flow, eso que fluye en nosotros, es lo que tendríamos que estar proponiendo todo el tiempo en los museos. Es lo que tendríamos que hacer para que los visitantes se engancharan y cualquier tema de museo, no hay problema si se trata de ciencia, si se trata de otro tipo de arte, de historia, de temas sociales y temas varios como los que hay en otros tipos de museos. Comunicar la ciencia estableciendo un diálogo y fomentando la toma de decisiones informadas y responsables. Ahí eso es algo muy importante. Actualmente esta cuestión nos cuesta un poco de trabajo porque realmente no estamos tomando en cuenta, o sea, sabemos que nuestros visitantes llegan y muchos de ellos llegan a hacer tareas. Somos un museo de tareas contra todo lo que yo pensaba y lo admito públicamente, que dices, pues no los mandé a hacer tareas. Eso es una realidad. Y en este museo, en Universum, recibimos muchos niños que vienen a hacer tareas. ¿Cómo podemos darle la vuelta a esa tarea? ¿Cómo podemos hacer para que ese personaje maravilloso que es el maestro, que nos mandó a su niño a hacer la tarea y que por eso nosotros tenemos muchos niños más, o jóvenes, cómo podemos darle la vuelta para que esa experiencia se vuelva diferente y sea memorable en su vida? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, eso es parte de lo que tenemos que nosotros trabajar en la comunicación de la ciencia, del diálogo. Esto lo ha trabajado mucho aquí dentro de la institución Elaine, la doctora Elaine Reynoso y la doctora Carmen Sánchez y todo el equipo que la misma Luisa ha trabajado en todo esto y es algo muy importante que tenemos que rescatar. Propiciar espacios y experiencias museísticas que incluyan el arte en su discurso museográfico para estimular el pensamiento divergente. Y esto, Universum de cierta forma nació así, nació con esta concepción de tener el arte dentro, vinculado a la ciencia todo el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovecharlo más, tratar de desarrollar todo este pensamiento que existe y esta corriente que ya ahora ha tomado mucho más fuerza de vincular el arte y la ciencia y considerarlos como dos procesos creativos similares. Lo que vive un científico desarrollando una teoría o descubriendo alguna cuestión de sus investigaciones es lo mismo que puede vivir un artista cuando crea una obra de arte. Entonces, esta parte del desarrollo que se dan de todas las conexiones neuronales y de todo lo que ocurre con todo lo que se segregan de endorfinas y demás, es muy parecido a lo que viven unos y otros, y yo creo que eso es algo muy interesante por descubrir. Ay, ¿puedo tomar tantita agüita? Aquí está, creo que está la mía. Muchas gracias. Bueno, y además de todo esto que les acabo de decir, pues que sea un modelo que sea sensible a sus visitantes y a sus diversas formas de expresión, ¿no? No todos nuestros visitantes leen, no todos nuestros visitantes ven, no todos nuestros visitantes oyen. Entonces, lo que necesitamos es crear un espacio y una experiencia multisensorial dirigida a todos estos públicos, a todas estas formas de expresión, incluyendo a los condenaditos nativos digitales, ¿no? Que nos traen
tremenda, bueno, y muchos de aquí, los que veo, son muy jóvenes, así que ustedes son nativos digitales. Entonces, ¿cómo nos comunicamos nosotros, que ya estamos un poco más viejitos y que estamos entrando a esta cuestión de la cuestión tecnológica y de la comunicación? ¿Cómo le hacemos para llevarles el paso, no? Hace 2 días estaba entrando yo al museo y había 4 chavos sentados en la bardita platicando, pero platicando cada uno viendo su celular. Entonces, esa es una forma de interacción maravillosa, porque además seguro adentro del celular estaban en contacto con la novia, con el amigo, con la mamá, y estaban platicando entre ellos. Entonces, esta potencialidad, esta dimensión que nos dan estas cuestiones de las tecnologías y cómo las usan ahora ustedes, es muy importante poderlas incluir. Y hablar otra vez de la inclusión, ¿no? No solo en cuanto a la discapacidad, como mencionaba Horacio, sino también a las inclusiones con otro tipo de públicos y que tienen que ver con esta parte de las formas de expresión. Contribuir al autodescubrimiento de talentos y enmarcar líneas para desarrollar competencias. Los modelos por competencias son importantes dentro de los museos y a nosotros nos interesan mucho porque además recibimos un público escolar importante que también está preocupado, y los profesores hoy en día como sistema oficial tienen basados sus esquemas, su currícula dentro de las competencias. Entonces, ¿cómo podemos hacer estos modelos en competencias? Tratar de incluirlos en nuestras actividades. Obviamente estas competencias a desarrollar son para aprender a conocer, para aprender a hacer, para aprender a hacer y para aprender a convivir. Y esto nos habla de una dimensión totalmente extraordinaria, ¿no? Porque estamos dando herramientas, habilidades. Digo, claro, no van a salir de aquí en una visita de 4 horas ya desarrollados en todo, sino la idea es poner como esta semilla para que ellos puedan ir desarrollando más adelante este tipo de cosas. Y que además los profesores encuentren una respuesta en el museo cuando mandan a sus grupos, más ahora con la realidad que tenemos de ENSEP, que ya no los está dejando salir nada más, o sea, tienen que salir y tienen que salir a completar o a dar una clase de alguna manera, ¿no? Porque si no, no los dejan salir como los dejaban salir antes. Entonces ahora tenemos que ser mucho más creativos para no convertirnos en escuela, como decía Horacio, porque eso estoy totalmente de acuerdo, pero cómo podemos darles alternativas a los profesores para que puedan llegar y tener una experiencia significativa. Y este modelo, entonces, además de basarlo en estas competencias, también en las neurociencias, que hoy en día nos están ayudando mucho a entender qué procesos de aprendizaje, qué pasa a nivel cerebral, qué elementos podemos tomar en cuenta con nuestro diseño, con lo que estamos haciendo, con nuestras palabras, con los mismos, en el caso de nosotros, con los anfitriones, con sus discursos, qué estamos haciendo para poder hacer todas esas conexiones neuronales y todo lo que se lleva a cabo en materia de neurociencias, que promueve el aprendizaje contextual, por supuesto, la educación disruptiva, que no sé si hayan escuchado de este término, pero efectivamente se refiere a cómo romper las reglas dentro de los espacios, cómo utilizamos de distinta forma lo que siempre hemos utilizado igual, a lo mejor una silla siempre la utilicemos para sentarnos, cómo podemos utilizarla de una manera diferente en nuestros espacios de museo. Y eso es también algo que es desafiante y que cuesta mucho trabajo, porque hay que ir en contra a veces de todo el mundo, ¿no? Que dicen, estás loca, ¿qué vas a hacer? No tengamos miedo a probar estas cosas, por eso somos laboratorios en ese sentido, ¿no? Y bueno, por supuesto, obviamente la pedagogía institucional, la mediación, todas estas son parte de las teorías que se han desarrollado a nivel constructivista, que siempre son muy socorridas por nosotros, ¿no? Porque hablan de cómo se construye el conocimiento y cómo estos visitantes pueden ser los coautores de su experiencia y que obviamente nos dejan aprendizajes para toda la vida, porque eso es lo que queremos en realidad, ¿no? Yo creo que cuando pasan por nuestro museo, pues nos encantaría que se llevaran algo de información relevante, pero ¿cómo estamos impactándolo nosotros? Por lo menos los que pasen por Universum, nos encantaría que alguna vez tuvieran en su mente y en su futuro llegar a ser científicos, ¿no? Convertirse en científicos, o que por lo menos consideraran de una forma distinta la ciencia. Y yo creo que todos los museos tenemos este objetivo,
cómo vamos a impactar en la vida de nuestros visitantes, pero que no sea un aprendizaje de ese momento, sino sea un aprendizaje que te motive a seguir desarrollándote el resto de tu vida y te impacte como ser humano. Y obviamente, en el caso de nosotros, pues es el desarrollo de esta cultura científica que cada vez es más necesaria en la sociedad, ¿no? Estamos carentes de científicos, sabemos que es muy importante estar formando constantemente, divulgando y comunicando la ciencia para que podamos tener mayor comprensión y tomar estas decisiones de las que hablábamos en nuestra vida cotidiana de manera más responsable y siendo además teniendo ciudadanos responsables en ese sentido. Bueno, pues en resumen, lo que queremos hacer es rescatar lo mejor del modelo que tenemos actualmente, ¿no? Las mejores cosas, que son muchas y que son muy valiosas, para enriquecerlo y instalarlos de pleno en el siglo. Tenemos la gran ventaja de ser un museo universitario que está comunicado con los institutos, con las facultades, se está haciendo la ciencia ahí, y nosotros tenemos la oportunidad de, con un telefonazo, decirle, oiga, ¿cuál es lo último que hay? O sea, esa parte, esa oportunidad que tiene Universum lo hace realmente único, y eso es lo que queremos más aprovechar. Por supuesto que esta dirección, donde nos encontramos ahora, la Dirección de Divulgación de la Ciencia, nos permite justamente tener este intérprete, ser la voz de esto, ¿no? Responder a los intereses de las nuevas generaciones y establecer un puente de comunicación entre pares y intergeneracional, que vuelvo a insistir, es muy importante para la competencia convivir, ¿no? La forma en los museos, nunca vamos solos, vamos acompañados, y tenemos que hacer esta convivencia entre la gente que está en el museo, los que están visitándolo. Y para esto pues tenemos varios casos de estudios que se han hecho, por ejemplo los de Lynn Durkin y John Falk, donde habla justamente de cómo se vive la experiencia de museo, la experiencia museística con estos pares y de forma intergeneracional. Universum ya ha emprendido este camino, ¿no? Ya empezamos a hacerlo, y para ello hay herramientas. Entre ellos, estudios de público, se han hecho algunos estudios de público por el de opinión pública de ciencias políticas. Y ellos nos hicieron un estudio el año pasado muy interesante, varias cosas que fueron un lado y un gran aliciente para poder trabajar con nuestros visitantes. Estrategias educativas novedosas, seguirnos metiendo los otros museos. Por ejemplo, esto de la evaluación a mí me parece algo muy importante, porque de repente ahí es donde fallamos todos, ¿no? Ya pusimos todo ahí, ya está, todo funcionando perfecto, ya todo el mundo se va a su oficina al siguiente. ¿Y qué pasó con lo que está ocurriendo en piso? ¿Qué pasa con lo que ocurre dentro de los resultados? Luego, inclusión de las artes y otros medios de expresión. Hemos estado trabajando con diferentes, que además tenemos que ser también espacios foros para los mismos jóvenes, que no solo traer artistas reconocidos y gente que ya sabemos que tiene un gran cartel y que nos va a jalar, que eso ya lo tenemos probado, pero también las nuevas personas que quieran que bailen, que canten, que tengan obra de arte, en fin, ser un foro que se apropien del museo y que ellos puedan también compartir lo que están haciendo y sus formas de expresión. Alianzas con otros museos e instituciones, por supuesto que también lo estamos tratando de desarrollar. El Universum tiene muchísimos vínculos con instituciones que lo buscan. Finalmente es un museo de la universidad, es un museo reconocido, lleva más de 22 años en este proyecto y tiene un prestigio muy importante que tenemos que cuidar y que tenemos que sacar más adelante. Y entonces esta parte de las instituciones y otros museos se nos vuelve algo realmente fácil, por llamarlo de alguna manera, porque se acercan. Pero siempre es bueno seguir buscando, irnos a otros países, irnos a otros lugares, a compartir, porque finalmente cuando uno se junta con los demás, dices, hombre, yo también tengo este mismo problema, y yo lo solucioné así, y yo lo solucioné así, y eso me permite también crear situaciones que pueda yo solucionar en mis propios espacios, y eso es bien importante, hacerlo local. ¿Cómo voy a hacer esta parte local para que pueda funcionar a lo mejor una idea global, que le llaman ahí por ahí el término de local, ¿no?
Y todo esto, sobre todo, lo hacemos a través de actores que impulsarán la transformación continua del museo. ¿Quiénes son esos actores? Son todas aquellas personas involucradas en los programas educativos, tanto directa como indirectamente, así como dentro y fuera del museo, que se van a convertir en nuestros agentes de cambio, que van a transformar el presente. En este momento van a estar trabajando para construir el futuro. Y en ese sentido, tenemos como museo universitario, y tenemos credibilidad en general, el público nos cree, y que es cierto. Y eso nos hace tener un mayor compromiso hacia los contenidos y el tipo de experiencia que estamos dando. Y por supuesto, convertirnos y seguir siendo en esta cuestión de darles la mejor experiencia a nivel museístico y ser una voz, una de las más reconocidas dentro y fuera del UNAM, porque por ello, ¿no? Vienen a ver qué es. Y por eso tenemos este tipo de visitas muy, muy cotidianas y genera también el que trabajando para seguir manteniéndonos y teniendo nosotros mismos. Y bueno, pues gracias.